Ok, esta hojita resume algunas de las partes matemáticas que estuvimos conversando el día de ayer, ¿verdad? Eh, este método de cálculo, ¿verdad?, de la eficiencia del horno o del generador de vapor está basado, como les decía, en calcular las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas. Ahora bien, debemos de entender, ¿verdad?, que este, este, este método es un método de campo. De campo significa que nada de todo esto que está aquí es de orden preconstructivo, sino que lo que está aquí es algo que se obtiene una vez ya se está construido, ¿verdad? Una vez ya en operación el sistema, ¿verdad? El cálculo de pérdidas y eficiencia del horno. Para poder hacer una relación de lo teórico a lo práctico, ¿verdad? Hay que comenzar por la parte teórica, que es lo que nosotros más o menos vamos a hacer con el ejercicio que comenzamos a ver del ciclo de vapor Rankine que les dejé. Puesto que se puede estimar, ¿no?, poco más o menos cuál va a ser cada una de estas cosas en función de lo esperado, pero la realidad no se obtiene hasta que no se obtiene datos reales de comportamiento. Ayer hablábamos, no, bueno, ahorita se las vamos a ir mencionando cada una de ellas, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está, ya lo puse, ¿cierto? Aquí está abajo, el directorio, ¿no? Pérdidas por gases secos, pérdidas por humedad, que están relacionadas al agua y el hidrógeno en el combustible, ¿verdad? Y la otra es las pérdidas por agua en el aire de combustión, ¿verdad? Por humedad en el aire de combustión. El ICL, que es las pérdidas por combustión incompleta. El UCL, que es las pérdidas por carbón sin quemar. El RUL, que son las pérdidas por radiación y convección. ¿Verdad? Y el SRL, que son las pérdidas por residuos sólidos, ¿verdad? Muy bien. Aquí me salen creo que 6 o 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otras veces hacemos 8, ¿no? Porque separamos estas, ¿no? Porque se pueden separar, ¿no? Al final este es 9 más 9H, entonces W más 9H, ¿no? Puede ser W por HS, ¿verdad? Y pueden ser esos pérdidas por aire, perdón, por humedad en el combustible, y los 9H pérdidas por agua formada en el combustible, ¿no? Pues así es. Pero como se calculan igual, aquí las juntamos, ¿no? Se juntan, ¿no? Las ponemos juntas para efectos de hacer un solo cálculo. Pero pueden separarse, ¿no? La W se refiere a la humedad que ya viene como agua en el combustible. Bueno, bien. Y el hidrógeno, que también es parte componente del combustible, ¿no? Que forma agua. Entonces serían 1 más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Otras veces digo 8, otras veces digo 7. ¿No? Entonces, pero es por eso. Muy bien. De la eficiencia, pues sería simplemente, ¿verdad?, del poder calorífico que se espera, el combustible superior. Y aquí quiero mencionar algo, ¿no? Nosotros vamos a estar usando el poder calorífico superior como punto de referencia. Las normas norteamericanas de eficiencia, de cálculos de eficiencia para todos estos aparatos utilizan el poder calorífico superior o el poder calorífico bruto que le llaman, ¿no? O sea, en donde no se ha sustraído el agua. El europeo, las normas europeas utilizan el poder calorífico inferior. En realidad no hace diferencia salvo de un número, ¿no? Lógicamente, si yo comienzo con el poder calorífico inferior, que es menor, ¿verdad?
las pérdidas van a ser las mismas. Las proporciones, pues, van a ser más o menos las mismas. Lo único que posiblemente el número cambie un poquito, ¿no? De un 88 pasa a un 86, un 85, ¿no? Pero eso siempre es importante que nosotros establezcamos claramente sobre qué estamos hablando, si por el poder calorífico superior o inferior. No podemos compararlas, no son comparables, porque lógicamente su base de evaluación es diferente. Es un asunto de normativas. Repito, ¿no? El europeo utiliza el poder calorífico inferior, el norteamericano, y como nosotros estamos influenciados por ahí, pues nos quedamos acá, ¿no? El poder calorífico superior. Pero ahí todos los cálculos son iguales. Muy bien, en estas relaciones solo quiero explicar dos números que aparecerán aquí, este 4.380, ¿verdad? Y este 14.600. Estos son valores del el poder calorífico. En este caso, ¿este de quién es? Este es de el CO2, el monóxido, perdón, ¿verdad? El poder calorífico del monóxido. Y este 14.600 es el poder calorífico del carbón. Porque este es combustible sin quemar. Combustible sin quemar significa carbón. Y combustión incompleta significa presencia de monóxido, CO, ¿verdad? Entonces, el monóxido no se convirtió todo en dióxido y entonces dejó de liberar energía, que es 4.380 su poder calorífico, ¿no? Esto es un número práctico, ¿no? Si nos vamos a una tabla de química, posiblemente encontremos un número alrededor, un poquito arriba, un poquito abajo de ese número. Igual. A ver, pongamos los micrófonos en mute. Igual 14.600, ¿no? Son BTU por libra de carbón y BTU por libra de CO2, de monóxido, perdón, esos dos números. ¿No? Únicamente para que sepan de dónde salía. Muy bien. Entonces, con esto tenemos suficiente ya para poder hacer algún cálculo práctico, que es el que vamos a realizar aquí en la otra ventana que traemos acá, ¿no? Muy bien. Vamos a realizar un cálculo de eficiencia, ¿verdad? Entonces, para ello dice, bueno, tenemos un generador de vapor, ¿no? Que lo alimentamos con un combustible que tiene la siguiente composición. Todo esto es información de campo, ¿no? Esto lógicamente es información que se recibe de parte del que suministra el combustible, ¿no? Su certificación de qué combustible nos está vendiendo. Entonces nos dice que para este generador de vapor ya ha estado quemando 57.7 carbón por ciento, 3.7 de hidrógeno, 5.8 oxígeno, 1.0 nitrógeno, 3.3 azufres, 16.5 de material volátil, ¿no? De cenizas, ¿verdad? Y 12% de agua. Se llama el análisis último del combustible en base a la masa, ¿verdad? Entonces, base másica. O sea que de una libra, el 57.7 es carbón, 3.7 es hidrógeno y así, ¿verdad? O de un kilo, no importa las unidades ahí, puede ser de un kilo o de una libra. Repito, esto es una información que no la vamos a generar nosotros, ¿no? Eso viene de la mina, del lugar donde se procesa el combustible, ¿no? En este caso. Si es un gas natural, también tendrá una composición como el que les di en el ejercicio que van a estar haciendo. Ok. Como este es repito, ¿no? Como ya lo mencioné hace un rato, esto es un ejercicio basado ya en un sistema que opera, ya está construido. Este generador consume este combustible. Un análisis de gases de ese sistema nos dice que se producen, ¿verdad? En la base seca, 13 de CO2, 1 de monóxido, 7% de oxígeno
y 79% de nitrógeno. Muy bien. Una pregunta. Respecto así, al solo ver estos gases de combustión, ¿qué puedo decir de la combustión? ¿Qué está pasando en ese generador? Que no es perfecta la combustión, ¿Por qué? porque hay 1% de CO. Ok, muy bien. ¿Verdad? Entonces, y como les explicaba, ¿no? La presencia de monóxido siempre nos va a decir, ¿verdad? Que hay imperfecciones, como dijo ahí el amigo, ¿verdad? Hay factores de no buen funcionamiento, ¿verdad? Habrá que ir a ver qué está pasando, ¿no? A lo mejor está mal calibrado algo, ¿no? Eso es un tema ya diferente, ¿no? Pero ya de primera instancia podemos saber eso. Claro, dependiendo del tipo de combustible, podemos tener más o menos expectativas de tener este monóxido. Claro, este es un carbón. El carbón, pues, no es un combustible muy, muy sano, ¿no? Y pues tener monóxidos, pues no podría ser algo ajeno a la operación, ¿no? Pero a lo mejor este generador fue diseñado para que cuando quemara no produjera más de 0,5%, por decir, ¿no? Entonces, esa información no la tenemos aquí en este caso, que contra esa habría que comparar los gases de campo, ¿no? Que se están midiendo. Pero en este caso, pues no tenemos más información, pero ya sabemos pues que el hecho de que hay un 1% de monóxido implica que nuestra combustión no es completa, ¿verdad? Eso significa que estamos teniendo algún problema en la combustión. Muy bien. Otra cosa que quiero resaltar acá, ¿no? Si ustedes se fijan en los análisis últimos, o sea, la parte que se refiere a análisis de el combustible, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, que son gases, aparecen como H, N o O, ¿verdad? De oxígeno. No aparecen con su formulación como moléculas diatómicas que realmente son, ¿verdad? Porque el hidrógeno es 2, nitrógeno es 2, oxígeno es 2, ¿verdad? Esa nomenclatura queda para los gases, ¿verdad? Menciono esto porque ya lo vamos a ver en qué me estoy, a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de oxígeno en gases, vamos a hablar de O2. Cuando hablamos de nitrógeno, vamos a hablar de N2, ¿verdad? Aquí no hay hidrógeno, porque en los gases ¿cómo se llaman? Gases de combustión no esperamos tener hidrógeno, ¿no? Todo se forma en agua, entonces no aparece el hidrógeno, ¿no? Pero el O2 sí y el N2 sí, mientras que aquí aparece como O y N, ¿verdad? Hay que saberlo diferenciar, ¿no? Con efectos de poder saber, y ya van a ver por qué les digo esto más adelantito. Ok, este otro dato, análisis de los residuos. Como esto lógicamente es ¿cómo se llama esto? Un combustible sólido, carbón, eh, es de cajón, pues es ¿verdad? Que vamos a tener residuos formados y que tienen que ser recolectados en el sistema recolector de cenizas, ¿verdad? No de cenizas, de residuos sólidos del horno, ¿no? Dice aquí que el CR en este caso es de 20%. Ok, ¿qué es el CR? El CR es el carbón que se encuentra en el residuo. O sea, un CR de 20% en los residuos significa que de cada libra, ¿verdad?, de residuo sólido que yo colecto y analizo, 20% es carbón. ¿Y carbón qué es? De acuerdo a lo que hemos venido platicando. ¿Qué es el carbón? El combustible. El combustible, así es. O sea que el análisis de residuos también me refleja otro problema, ¿no? ¿Cuál es ese? Que no se está aprovechando todo el combustible. Combustible sin quemar, correcto, ¿verdad? Vimos que esta caldera tiene
combustión incompleta. O sea, que el carbón que se quema no se quema todo. Se queda una parte como monóxido, perdiendo de liberar toda su energía. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, una parte ni siquiera se llega a formar como monóxido, se queda libre ahí como carbón, ¿verdad? Y se va en los residuos. ¿Entendieron, verdad, el significado de eso? Muy bien. ¿Qué más tenemos de datos de campo de esta caldera? Dice que la temperatura de gases de combustión medidos durante la prueba era de 360 grados Fahrenheit, ¿no? Las condiciones del aire a la hora de las mediciones eran de temperatura de bulbo seco de 70 Fahrenheit y de bulbo húmedo de 60 Fahrenheit, ¿verdad? Estas son condiciones ambientales, ¿no? Cualquiera. Que es lo que normalmente nosotros vamos a medir, ¿no? Con un instrumento, el bulbo seco y el bulbo húmedo. El que nos provee el combustible también nos certifica que el poder calorífico de este combustible, de acuerdo a las pruebas de laboratorio y todo lo que ellos hacen, es de 11.000 BTU por libra, ¿verdad? Este es un dato también propio que viene junto con el análisis último, ¿verdad?, del combustible que estamos comprando. Y para este ejercicio dice que esta caldera fue diseñada con un RUL de 3%, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya cierta información, ¿no? Cierta información de campo de un generador que no conocemos, o sea, no conocemos su tamaño, no conocemos nada de él, salvo esta información de sus gases, sus residuos, ¿verdad? Y las condiciones de ambiente en las que trabaja, temperaturas, ¿verdad? Y algunos otros efectos. Y la única parte conocida de él es que fue vendido bajo el esquema de una pérdida de radiación por el 3%. Muy bien. Muy bien. Voy a dejar de compartir un segundo aquí para irnos a compartir. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué? La verdad que el indio cuando es indio, ¿va? Ni cómo se llama, ni abortando los chiquitos, papá. El indio es indio. Muy bien. ¿Pueden ver esta pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Cambiando la pantalla? Sí, Afirmativo. Muy bien. Ayer, bueno, esta es la misma gráfica que estábamos viendo ayer, es la misma, solamente que yo aquí la acompañé con otra que no la había puesto, ¿verdad? Esta que está a la izquierda, dijimos, es el balance energético, ¿verdad? Del aprovechamiento de la energía de la combustión, que es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro análisis del ciclo que les di análisis, ¿no? Este que está a la derecha es el análisis de materia, o sea, el balance de masa, ¿no? Que tenemos, ¿verdad? Aquí está en referencia a carbón, ¿verdad? Puede ser el gas natural que tenemos, ¿no? El aire, ¿verdad? Y sale, tres cosas, ¿no? Gases secos, como mencionábamos ayer, donde el SO2, ¿verdad? Es parte ¿verdad? Del proceso cuando está ¿cómo se llama? El azufre presente en el combustible. Formación de agua, ¿verdad? Agua por hidrógeno, agua por combustible y el agua proveniente del aire que se está usando para la combustión. Y este refuse que dice ahí es precisamente el sólido, ¿no? Que es la parte sólida que ya viene en el combustible, está A, ¿verdad? El ash, ¿verdad? O ceniza, más la diferencia del carbón del combustible menos el carbón que se quemó. El CAB es el carbón que se quemó, o sea, el que se convirtió en CO2 y en monóxido, ¿verdad? Se resta de ahí.
Entonces, este es el carbón que allá estábamos hablando como CR, ¿no? Aunque CR es un análisis porcentual, ¿no? Es el 0.20 de cada libra de carbón que se convierte ahí, ¿verdad? Bien, entonces, eso complementa lo que estamos haciendo, ¿no? Es análisis de energía y análisis de material, ¿verdad? Masas de los componentes, de los elementos que están en acción aquí, ¿no? Recuerden, usted está haciendo un ejercicio de aprovechamiento de la energía, ¿no? Para poder determinar los tamaños de cada uno de estos aparatos y cuánta energía se va a ir, y poder más o menos tener una idea de cómo va a funcionar en la realidad del sistema, ¿no? Porque hay que diseñar las superficies termointercambiadoras y todo lo demás, ¿verdad? Darles ese tamaño adecuado, cuánto flujo de aire se va a generar y todo, y poder dimensionar todo, ¿no? Pero estos sistemas no se conocen realmente que ya funciona y cómo funciona hasta que no se construye, ¿verdad? Entonces, pero tampoco sucede así, ¿no? Las compañías que construyen esto trabajan sobre una base estadística de muchos años de experiencia. Ya les voy a explicar qué significa eso. Muy bien. Y aquí quería mostrarles alguna información, ¿no? Que yo les voy a hacer llegar todo esto. Es información que ayuda a entender un poco lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, estas son las pérdidas por combustibles sin quemar para diferentes combustibles quemados de diferente forma, ¿no? Acuérdense que nosotros los combustibles podemos quemarlos utilizando diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, gas, ¿verdad? Como el gas natural que tenemos ahí. Por ejemplo, dice que el 100% del carbón se quema. No hay carbón sin quemar en un gas natural. Miren, eso es una gran ventaja, ¿verdad? En relación a otros combustibles. Combustibles tipo aceite, ¿no? Como aquí podemos hablar del búnker, ¿verdad? Podemos hablar del diésel, ¿verdad? Que suelen ser queroseno, ¿verdad? Tipo de combustibles de ese tipo. Es casi el 100, dice, no es tan cercano al 100, ¿verdad? No es tan 100, ¿verdad? Pero muy cercano al 100. Muy poca pérdida de combustible sin quemar. Ahora bien, esto es carbón, ¿verdad? Como el que estábamos analizando en el ejercicio que vamos a hacer. Los dos métodos que habla aquí son de cómo se quema el carbón, ¿no? Son dos métodos de quema. Dice que es menor del 2%, ¿verdad? Mayor al 98% del carbón se debería de quemar. Ahora bien, siempre con carbón, pero con otra manera de quemarlo, que se llama a través, ¿verdad?, de el hecho fluídico, ¿verdad?, o burbujeado ahí. Dice que tenemos un factor de quema de entre 85 y 90%, o sea, una pérdida del 4 al 6%, ¿verdad? Si hacemos tipo parrillas, ¿verdad?, de alimentación para el carbón, todavía desciende aún más, a un 80, 90, a un 4, a un 10% de pérdida. Y si tenemos bagazo de caña, por ejemplo, ¿verdad?, que son alimentados a través de este tipo de parrillas, ¿verdad?, dice que la caña se quema con un 98% el carbón. Mire qué interesante. Desde ese punto de vista, quemar bagazo de caña es mejor que quemar carbón, ¿verdad? Por lo menos en comparación de parrilla, ¿no? Parrilla y parrilla, ¿verdad? Claro, PF y CFBC, ¿verdad?, en carbón, precisamente por la tecnología que ocupa al quemarlo, tiene este alto rendimiento, ¿verdad? Pero en nosotros dos, en donde permanece un poquito más del lado sólido, estos dos son sistemas pulverizados, ¿no?, ya atomizados, que básicamente casi inyectan el carbón en forma de gaseosa, ¿no? O sea, está tan pulverizado y tan previamente preparado el combustible que, ¿verdad?, es atomizado, ¿no? Es casi, como repito, es casi
introducido como que fuera un gas o algo por el estilo, ¿no? Como un talquito, como talco, ¿verdad? Como harina, así, bien diminuto, y se logra quemar casi todo. Estos dos que están aquí ya son granos más, son piedras más, ¿no? Más grandes, gránulos más grandes. Y el bagazo de caña, pues no se puede hacer nada, ¿no? Se tritura lo más que se puede, pero al final se tira. Pero aún con todo y todo, ¿verdad? Tiene un alto rendimiento de quemado del carbón, ¿verdad? ¿Entendieron esa parte? Así es. A ver qué pasa. Ya está. Ok, ayer les mencionaba, ¿verdad? Que existen algunos estándares para lo que es el tema de las radiaciones, ¿no? Pérdidas por radiación y ese tipo de cosas, ¿no? Esta es una gráfica, ¿no? Por la American Boiler Manufacturers, ¿verdad? De Estados Unidos. Y nos dice aquí, ¿verdad? Nos da una idea, ¿verdad? Con esta gráfica, de acuerdo al tamaño, ¿verdad? Paredes del horno, el tipo de construcción y todo, cuánto más o menos el porcentaje permitido, ¿verdad? De pérdidas por radiación, ¿no? Entonces, es una gráfica de referencia, ¿no? Que el manufacturador va a respetar en un tratado, ¿no? Bueno, en los códigos de su fabricación y todo ya lo tiene incorporado. Es lo que les explicaba ayer, ¿no? De ahí sale el RUL, ¿no? Recuerden que mencionamos el RUL. Bien, esta gráfica que está aquí la vamos a ocupar despuesito, ¿verdad? Son gráficas prácticas que vamos a estar ocupando para estimar algunas situaciones. En este caso, es para estimar a qué temperatura salen los gases del horno previo a entrar a la zona de convección, ¿verdad? Y está para carbón, gas natural, aceites, ¿verdad? Tipo búnker, diésel, para bagazo y para carbón, ¿verdad? Tipo grade aquí es, como les decía, parrilla, ¿no? O sea, tipo alimentación de ese tipo. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces, el primer paso es estimar el residuo sólido por libra masa de combustible, que le llamamos WR. Una variable ahí, entonces, que va a aparecer en nuestros, por lo menos en nuestras nomenclaturas. Puede que en otros manuales aparezca bajo otra forma, pero hay que entender el concepto. WR, ¿qué es? Es el porcentaje de sólidos que se forma de la combustión, ¿verdad? Serán libras, kilogramos de residuos sólidos formados por libra, kilogramo de combustible quemado, ¿verdad? En un combustible como el gas natural esto es cero, no hay residuos sólidos, ¿verdad? Pero ya bagazo, ¿verdad? Biomasas, carbón, sí tienen análisis de residuos sólidos formados, ¿verdad? Por libra, kilogramo de combustible quemado. El WR se relaciona, ¿verdad? UF es el combustible sin quemar y A, pues ya dijimos, son las cenizas, que es el material volátil, no reactivo, basura que viene en el combustible, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no viene en un carbón, perdón, en un gas natural, pero sí viene en un carbón, en un bagazo, ¿verdad? En una biomasa sí va a aparecer ese tipo de información. El combustible sin quemar es el CR, ¿no? ¿Se acuerdan que el CR ya en este ejercicio ya no lo daban? Decía, es el carbón residual, ¿verdad? El residuo. Entonces, ¿cuánto combustible sin quemar hay? Pues, si conozco la cantidad de residuos que se forman y el porcentaje una vez analizado, ¿verdad? En el laboratorio, que encuentro esos residuos, me dice, entonces, ¿cuánto carbón tengo sin quemar? ¿Verdad? Entonces, WR lo puedo reescribir, ¿no? UF como CR más A, ¿no? Y en el caso de este ejercicio, pues tenemos que WR no lo conocemos, pero conocemos su CR, ¿no? Entonces, y la ceniza que ya venía en el combustible. Entonces, WR es 0.20 por WR más 0.165, ¿verdad? Dándonos que el WR es de 0.21 libras, ¿verdad?
O sea que se forman 0.21 libras de residuos sólidos por cada libra de combustible que se quema. Ahora imagínese usted, solamente por mencionar algo, ¿no? Así rápido. Es un dato interesante e importante. Son 0.21 libras. Póngale usted que una caldera típica de una planta más o menos decente, unos 300 megawatts, puede consumir aproximadamente una tonelada de carbón por hora, ¿no? O sea, 2.200 libras, ¿no? O sea que se forman 462 libras de residuos sólidos por cada libra de carbón, por cada tonelada de carbón que quema. Ahora imagínense una operación continua de eso, son 462 libras por hora, ¿no? Por 24, son 11.088 libras diarias, ¿verdad? O sea que debo tener un buen sistema de manejo de estos residuos, ¿no? Cómo manejarlos, cómo, ¿verdad? Y dónde los voy a sepultar, dónde los voy a lanzar, ¿no? Y esto es en este caso, ¿no? Todas las combustibles sólidos, biomasas, ¿verdad? Bagazos, este carbón producen esto, ¿no? A diferencia de los gaseosos y de los líquidos que producen poco o nada. Bien, entonces para este ejercicio el WR es de 0.21, ¿no? Otra manera que podríamos tener el WR ya de una sola vez desde un análisis, ¿no? Como dato, ¿verdad? Y el CR, ¿no? De cuánto combustible sin quemar se encuentra en el residuo. Todo depende de cómo recibimos la información. Bien, siguiente paso, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? En los cálculos de las pérdidas, necesitamos tener el peso o la cantidad de gases secos que se forman, ¿no? Entonces, ¿cuántos se forman, no? Bueno, esta relación es útil. Peso de gases secos es igual a CF. Vamos a ver qué CF es. Por 44 CO2, 32 O2, más 28 monóxido, todo eso, ¿no? Muy bien, ya vamos a explicar qué es cada cosa. Aquí está la explicación. La relación que está ahí, de gases que está aquí, y sabemos que esto es de los gases de salida, ¿verdad? ¿Por qué sé que son de gases de salida? Porque está O2, N2. Recuerden que les expliqué, ¿no? Cuando hablamos de gases, estamos en el dato de la molécula diatómica, O2, N2. Sé que no se refiere al combustible, que sé que se refiere a los gases porque está N2 y O2. O sea que la información que va a ir aquí es la información que me dieron aquí en el análisis de los gases. Entonces, ¿qué significa eso? Es la cantidad de gases secos o las libras de gases secos por libra de combustible que se produce en esta combustión. En cualquier combustión realmente, ¿no? ¿Cuántos gases secos por libra de combustible estoy produciendo? En función del análisis de gases que he hecho. Todos estos datos son de campo, ¿verdad? Estas formulaciones son de campo. Solo sirven cuando conozco la información de campo. Entonces ya tenemos eso. Y el CF, aquí está lo que es, ¿no? El CF, ¿verdad? Es el carbón quemado por libra de combustible. Es todo lo contrario del CR, ¿no? ¿Verdad? Esta es la cantidad de carbón que sí se quemó. El cual es ¿qué? El carbón que venía en el combustible menos el carbón sin quemar. No hay que confundirlo con combustión incompleta. El combustión incompleta es carbón que no se convirtió en CO2, ¿verdad? Pero este es carbón que no se convirtió ni siquiera en monóxido. Entonces es el carbón que venía en el combustible menos el combustible sin quemar, ¿no? O sea, el WR menos el sólido que ya está ahí, que son las cenizas, ¿no? Este es el CF. Entonces ya con esos datos podemos ir aquí a calcular, ¿no? CF es igual a 0.577. Ese 0.577 lo obtenemos ¿de dónde? De acá, ¿no? Dice que el combustible trae 57.7% de carbón. Entonces, 0.577 de libra, ¿no? 0.577 de libra. Menos el WR, o sea, 0.21 libras por cada libra de carbón. Menos, recuerden que este es 0.577, es 0.577 libra de carbón por libra de combustible. 0.21 son 0.21 libras de carbón
por libra de, no, este es WR, residuo sólido menos por libra de combustible, ¿no? Menos 0.165, que es el material que ya viene inherente aquí como sólido, ¿verdad? De acuerdo al análisis del combustible, que como no se quema ni nada, pues ni reacciona, sale también así como entró, ¿no? Entonces lo restamos y tenemos que el carbón que verdaderamente se utilizó, 0.536, se convirtieron en gases secos, ¿no? O sea, se convirtieron tanto en monóxido como en CO2. Y ya sustituimos, ¿verdad?, los valores del análisis, ¿verdad? Y nos dice que se forman 9.69 libras de gas seco por cada libra de combustible que se quema, ¿verdad? Otra alternativa que se podría utilizar es esta, ¿no? Bueno, la pongo ahí, pero partiendo del análisis que traemos, pues esta es suficiente porque es de campo con los datos de campo. Porcentaje de exceso de aire también lo podríamos calcular a través de todo esto. Ahí la voy poniendo esta formulita para su referencia. Muy bien. Vamos a parar aquí porque para seguir, ¿verdad?, en una clase posterior. De todas formas, voy a enviar esto, ¿verdad?, ya de una sola vez para que usted lo tenga y lo pueda ir analizando. Y continuaremos nuestra clase el día que sigue, ¿no? ¿Ok? Bueno.